Dice, supóngase que usted trabaja como receptor de materia prima en una industria de soya. A dicha industria le llega un proveedor ofreciendo una carga que contiene 100 kilogramos de semilla de soya y agua. Para poder analizar si se compra o no se compra la carga, se pasa por un evaporador donde al final se tiene 80 kilogramos de semilla con un 15% de agua. Si el reglamento establece que no se debe aceptar un producto que tenga más del 40% de agua en carga, ¿aceptaría usted comprar la carga? Esta pregunta es bien interesante. Incluso el ingeniero les explica cómo es este procedimiento en clase, ¿no? Bueno, antes explicaba. Resulta que cuando ustedes trabajan en una industria donde necesiten semilla, o qué sé yo, siempre le va a llegar los proveedores, ¿no? Con su camioncito. Y estos proveedores a ustedes le van a ofrecer su carga, ¿no? En este caso, la semilla de soya. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos lo venden, algunos de ellos lo venden por kilogramo, ¿no? No es que lo venden el camión entero, ¿no? No es que dicen todo el camión lleno, le doy uno tanto. Hay algunos que lo descargan en una zona donde se pesa y ahí ustedes determinan cuánto es su peso, ¿ya? Hay algunos que se avivan, ¿no? Que se pasan de vivo y a toda su semilla de soya que tienen acá, ¿no? Su otro grano, lo que ellos hacen es para que pese más, le echan agua, ¿no? O sea, esto lo llenan de agua. Es una mezcla entre semilla y agua, ¿no? Y eso aparte de la humedad, del clima, de las condiciones de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, dependen de ustedes como ingeniero, ¿no? Determinar si es que ustedes aceptan este camión que tiene esa carga de agua o si no la aceptan, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes aceptan un camión que tiene, por ejemplo, del 100% de esto, así lo vamos a poner claro, del 100%, el 80% es semilla, ¿no? Y el otro, el 20% es agua. Ahí está reglamentario dentro del reglamento, ¿no? Que ustedes pueden aceptarlo o que no pueden hacerlo, ¿no? Pero ¿qué les pasaría a ustedes si le llega un camión donde su 100% no se divide en dos, 50% de semilla de soya y otro 50% de agua? ¿Ustedes aceptarían este camión o no? ¿Ustedes No, aceptarían comprarle la materia prima al No, proveedor? No, no, él no, que tiene no, agua. no. Entonces, demasiada agua. esa es una pérdida económica para ustedes, ¿ya? Cuando ustedes entren a trabajar a una industria o una empresa, siempre va a haber un manual. Ese manual le va a dar a ustedes las instrucciones adecuadas para comprar, ¿no? Por ejemplo, qué control de calidad se le hace a la materia prima, ¿no? Existen varios reglamentos que ven la parte del control de calidad. Por ejemplo, en una industria láctea, ¿no? El control de calidad que se le hace a la leche, de cuando los proveedores ofrecen, ¿no? Su camiones llenos de leche, el control de calidad que le hacen a esa leche, primeramente, son las propiedades organolépticas. ¿Cuáles son las propiedades organolépticas? El olor, el sabor, ¿no? La textura, la densidad, etcétera, ¿no? Incluso el, la vista, ¿no? Tienen que ver que el producto llegue de un color característico. Todo eso está en el manual que ustedes le van a entregar. Ustedes tienen que seguir al pie de la letra, ¿no? Después de esto, de esta propiedad organoléptica, se le hace el análisis de agua, cuánto de lo que le traen a ustedes es leche y cuánto es agua. Después se le hace el análisis del, del alcohol, ¿no? Porque hay algunas leches que ya vienen adulteradas, ¿no? Que le echan ciertos químicos
para que no se fregue, ¿no? Aparte de los conservantes. Entonces, este ejercicio a ustedes les hace analizar, digamos, qué es lo que pasa cuando a ustedes les llega una materia prima y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Mayormente para las industrias de lo que producen granos, como por ejemplo la soya, el maíz, etcétera, ¿no? Qué sé yo. Mayormente con lo que les dificulta analizar a ellos es el análisis de agua, ¿no? O también denominado el porcentaje de humedad, ¿no? Cuando ustedes lleguen en su camión, ustedes hacen el siguiente experimento. Pesan su materia prima, ¿no? Se van a una balanza industrial que ahí tienen y la pesan su materia prima. Supongamos que su materia prima da 100 kilogramos, ¿no? Trabajemos con siempre una base de cálculo de 100 kilogramos. Una vez ustedes pesan su materia prima, toda esta semilla la llevan a un evaporador. ¿Qué es un evaporador? Es un equipo industrial utilizado mayormente para separar el agua de todos los componentes. Como su nombre lo indica, evapora todo el agua. Entonces estos 100 kilogramos pasan al evaporador. De ahí al evaporador se le sale toda el agua, ¿no? Se le quita toda la humedad. Y al final se obtiene una materia prima. Esa materia prima puede ser, por ejemplo, si si el camión pesa 1 tonelada, ¿no? Si el camión pesa 1 tonelada, nosotros hacemos ¿cómo se llama esto? Un muestreo, ¿no? Un tipo de muestreo. En este caso, como la materia no es homogénea, podemos hacer un muestreo estratégico, ¿no? Sacar del medio, sacar de arriba, sacar del centro, de los costados y qué sé yo. De esa 1 tonelada, nosotros elegimos un muestreo de 100 kilogramos. Esos 100 kilogramos se va al evaporador y si el evaporador dice que en la materia al final se obtiene un 70 kilogramos, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto de agua hay acá? ¿Cuánto de agua se evaporó? 30. 30. Se evaporó 30. 30 kilogramos de agua, ¿no? Si lo llevamos a su forma porcentual, sería 70% es soya y 30% es agua, ¿no? Esto del muestreo que ustedes han establecido. Pero para dicho muestreo, ¿no? Ustedes, como ya les dije, para dicho muestreo, ustedes tienen que hacer el tipo de muestreo, ¿no? Si es estratégico, si es un muestreo aleatorio, ¿no? Eso ya ustedes lo han visto en otras materias, ¿no? Creo que esa es química analítica, cualitativa, cuantitativa, no sé cómo se llama ahora, ¿no? Pero más o menos así es la cosa, chicos, ¿no? Entonces, depende de ustedes analizar esa materia prima, depende de ustedes darle el visto bueno o el visto malo, ¿no? Obviamente que si el visto es malo, le dicen, ¿saben qué? Le rechazamos su producto por tal y tal razón, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, empecemos entonces. Ya, entonces este es un evaporador, ¿no? Es lo mismo que un separador, ¿ya? Entonces dibujamos nuestro equipo. Aquí está nuestro evaporador. Aquí tiene la carga de entrada. Aquí tiene la separación del agua, ¿no? Esta línea mayormente se la hace arriba, ¿no? Ya que evapora. Entonces al evaporarse todo el flujo, o sea, todo el vapor de agua, todo el gas, que es como así se le dice, ¿no? Se va por la parte de arriba, ¿no? Pero en este caso no importa dónde usted lo dibuje, ¿ya? Yo lo voy a hacer así por ética, ¿ya? Entonces tenemos nuestra línea de entrada, nuestra línea de evaporación de agua y nuestra línea de salida, ¿no? Entonces dice, un proveedor ofrece 100 kilogramos de semilla de soya, ¿no? Entonces aquí tenemos un flujo A. En realidad no es flujo, ¿no? Porque flujo es masa por unidad de tiempo. Directamente podemos decirle masa A, ¿no? 100 kilogramos de semilla de soya y agua. Entonces aquí nos dicen que parte de esto, por cierto, la semilla de soya, nosotros le vamos a poner S y al agua le vamos a poner A, ya para diferenciar.
la fracción másica en A de la soya y la fracción másica en A del agua, ¿no? Para poder analizar si se compra o no la carga, se pasa por un evaporador, ¿no? Donde aquí tenemos un flujo de agua, donde al final se obtiene 80 kilogramos de semilla, ¿no? Entonces el flujo C, 80 kilogramos de semilla con un 15% de agua, ¿no? Entonces aquí es 80 kilogramos, donde la fracción en C de la semilla y la fracción en C del agua, ¿cuánto va a ser? Del agua nos dice que es 0,15, ¿no? De entrada, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto es acá de la soya? 0,85. 0,85. 0,85, ¿no? Y aquí, ¿qué flujo va a haber? Solamente agua, ¿no? Entonces aquí va a ser el flujo B de agua. ¿Cuánto va a ser? Si hay un solo componente, ¿cuánto es el? 1. Exactamente, ¿ya? Si el reglamento establece que no se debe aceptar un producto que tenga más del 40% de la carga, ¿no? De agua, ¿aceptaría usted comprar la carga? ¿No? Entonces vamos a analizar. En simple palabra me dice, si el flujo B de acá es el 40% de este, no lo analizamos, ¿no? Entonces, empecemos, ¿no? Este ejercicio está sencillo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El balance general. Balance general, ¿no? Entonces ponemos Una balance, cosa, puso ¿sí? 800 en vez de 80. Ah, sí, porque son dos líneas. Sí, tiene razón. Me chipé acá, que es 80, ¿no? Sí, porque entra a 100, ¿cómo va a salir a 800, digamos? Sí. Ahora sí. Entonces vamos a hacer un balance global, ¿no? O balance general. Entonces la sumatoria de lo que entra es igual a la sumatoria de lo que sale. Por lo tanto, ¿cuáles son mis entradas? Es el flujo A, solamente el flujo A, ¿no? Y mi salida es el flujo C, perdón, el flujo B más el flujo C. De aquí yo voy a despejar el flujo B. Entonces el flujo B va a ser igual al flujo A menos el flujo C, ¿no? Reemplazando datos, me quedaría que el flujo B es igual a 100 menos 80, 20, ¿no? 20 kilogramos, solamente kilogramos, ¿no? Porque esto es masa, no es por unidad de tiempo. 20 kilogramos, ¿ya? Entonces, ya tenemos el flujo B 20 kilogramos. Ahora, con esto, tenemos dos opciones. Número uno, ya determinamos cuánto es lo que sale. Del 100%, el 80% es soya y el 20% es agua. Ahora, intentemos determinar estas fracciones de aquí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un balance parcial. ¿Para quién me convendría hacer el balance parcial? En los separadores, ¿para cuál sería? El agua. Sería para Para la semilla. la soya, sería. Para la De semilla. soya, ¿no? Entonces, un balance parcial para la semilla de soya. Por lo tanto, el flujo A por la fracción en A de la soya va a ser igual al flujo C por la fracción en C de la soya, ¿no? De aquí yo no conozco esta fracción. Entonces la fracción en A de la soya va a ser igual a 80 kilogramos por 0,85 dividido entre el flujo A. ¿Cuánto me queda? Perdón, el flujo A le voy a poner el dato, ¿no? Directamente, para no alargarlo. Sería entonces dividido entre 100 kilogramos. Por lo tanto, la fracción en A de la soya, que va a ser igual 100 por 100, perdón, 80 por 0,85 dividido entre 100, ¿no? 0,68.
Entonces aquí sería 0,68. Por ende, ¿cuánto es el resto? 0,32. 0.32. 0,32. Entonces, ingenieros, ¿ustedes aceptan la carga o no aceptan la carga? Sí, se acepta porque está bajo, menor que el parámetro que te dio la pregunta. ¿Y cómo es que pudieron ustedes determinar ese parámetro? ¿A través de cuál porcentaje? Del 40%, ya que dice la pregunta que se debe aceptar un producto que no tenga más del 40% de agua y nos salió un porcentaje de 0.32. Significa que el grano que estamos comprando tiene 32% de agua. Exactamente. Ustedes se van a avanzar en el porcentaje que encontramos aquí, ¿no? En este porcentaje, ¿ya? Entonces, cuando ustedes trabajen en una industria y trabajen como encargados del departamento de producción o el de control de calidad, ¿no? Ustedes no van a tener este dato de acá. Ustedes no van a tener estos datos de aquí. Estos datos no lo van a tener. Directamente a usted le va a llegar esto, ustedes lo evaporan y aquí determinan cuánto se evaporó y cuánto es lo que yo tengo acá. Entonces, a través de todo esto hacen un balance y determinan con cuánto entró, ¿no ve? Y de esa manera acaba el ejercicio. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? Todo bien. ¿Entendieron, no? ¿Qué número de ayudantías es esta? Creo que es la clase 3, ¿no? ¿3? Sí. Sí, la 3. Ya, gracias.